Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenida a tu podcast, Dunamis Podcast. Estamos con nuestros hermanos. Tenemos un invitado especial, nuestro hermano Enrique. Dios te bendiga. ¿Cómo se llama tu iglesia? Betel de Segunda de Sabinas. Y nuestro amigo Salatiel. Que los bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues hablando sobre todo la palabra del Señor, de lo que tenemos para compartir. Amén. ¿Y tú cómo estás, Enrique? No, bien, pues gracias por la invitación. Gracias por darme esta oportunidad de compartir este tema muy importante que yo espero que sea bendición para todos, ¿verdad? Tanto para nosotros como para la gente que lo ve, ¿verdad? Este programa. Que sea mucha bendición para ellos, que lo puedan compartir más adelante en sus iglesias, ¿verdad? En algún discipulado o algo, porque es algo muy importante. Amén, amén. De hecho, el tema de hoy se llama la iglesia local, y nosotros, cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia en particular, ¿verdad? Una iglesia local, y es donde Dios nos tiene trabajando cada uno de nosotros, y es importante tomar estos temas para así crecer espiritualmente juntamente con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos esa encomienda de llevar el evangelio a las personas que necesitan de él, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a hacerlo? En nuestra iglesia local. El tema es la iglesia local. Y vamos al intro. Vamos al intro y ahorita seguimos. 1, 2, 3. Dios te bendiga, Dios te guarde. El tema de hoy es la iglesia local. ¿Cómo ves? Dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debemos estar usando nuestros dones en nuestra iglesia local, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el hombre ha aprendido a vivir individualmente. Hoy en día el hombre por sí solo se quiere autonombrar individualista, es individualista, y cuando Dios nos llama a una iglesia es para trabajar en equipo. Entonces el hombre necesita trabajar en una iglesia local para trabajar en equipo. ¿Cómo es, Enrique? Así es, hermano. Pues la iglesia es un organismo, ¿verdad? Es un organismo, como dices, hay gente que ya dice, yo no necesito ir a la iglesia, quiere vivir una vida espiritual, pero apartada, ¿verdad? Individual. Y es ahí el problema, porque el Señor nos llama a nosotros por varios nombres, ¿verdad? Nos llama como su reino, nos llama como su novia, pero una de las cosas es que también nos llama como su cuerpo, ¿verdad? Sí. Y habla en varias fracciones de la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña que debe haber una unidad, ¿verdad? Que somos un organismo, que somos uno que es brazo, otros son coyunturas, ¿verdad? Entonces, desde el momento en el que vemos a alguien que se quiere apartar o que dice, yo no necesito ir a la iglesia, entonces ya vemos, posiblemente no que esté mal, sino que no está bien instruido, ¿verdad? En la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así es. ¿Cómo ves, Ali? Sí, estoy de acuerdo en que somos un cuerpo, ¿verdad? Y debemos de vernos, así como ahorita mencionabas acerca de que tenemos diferentes dones que son puestos al servicio de Dios, que hacen que sea para edificación unos para otros, y eso hace pues un cuerpo, o sea, hace un todo, o sea, cada persona tenemos una función diferente, sí, un lugar, algo que hacer, algo que el Señor nos ha encomendado hacer, y es por eso que
pues hablamos de este tema. Es por eso que es muy importante el saber cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos desenvolvernos en nuestra iglesia local y qué podemos hacer por nuestros hermanos y para el Señor. Sí, de hecho en esta pandemia, hoy en día, las personas creen, ¿verdad?, que dejaron de ir a la iglesia y nos está atacando por ese lado, ¿verdad? Muchas personas dejaron de ir a la iglesia y dicen, no, ¿para qué voy? Que acabo pasan enlaces, que acabo pasa en YouTube, veo predicaciones y tengo esa facilidad de aprender por internet, esa facilidad de hasta de ofrendar por internet, pero realmente cuando nosotros nos comprometemos con la iglesia, nuestra iglesia local, es la comunión, ¿verdad? Dios nos ha llamado a tener comunión unos con otros, a tener esa unidad unos con otros. Entonces a eso nos ha llamado. Decía un pastor, no, pues yo que acabo de aquí, Dios me ama, sí, pero cuando estaba, decía el pastor, que le decían las personas, Dios me ama, de aquí a oro, de aquí leo su palabra, aquí estudio su palabra, pero no puedes estar conciliado con Dios y peleado con la iglesia, que es la novia, que es la novia de Cristo. Entonces, eso, no, decía el hermano, no puedes estar conciliado con Dios y peleado con la novia. Es como cuando te invitan a una boda y no le hablas a la novia, nomás al novio, ¿verdad? Estás contento nomás por el novio y la novia X, no, es que me cae mal, ¿verdad? Y realmente no es así, ¿verdad? Sí, nosotros es un parte todos, ¿verdad? La iglesia local es parte de un conjunto de personas usando sus dones, usando sus talentos para la obra del Señor. Así es. ¿Cómo es? Así es, hermano. Bueno, de hecho, la iglesia, la palabra iglesia, ¿verdad? Viene de dos vocablos, ¿verdad? La etimología de la palabra son dos vocablos griegos. La primera es ek, que es ex, como ya en el latín, ¿verdad? Hablando no en el latín antiguo, sino en Latinoamérica, ex, ¿verdad? Que es sacados, ¿verdad? Es sacados. Y la otra palabra es Eclesia, que es llamados, ¿sí? Es un grupo de llamados, pero ¿llamados a dónde? Recordamos la primera parte de la palabra es afuera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces somos un grupo llamados afuera, pero como decías ahorita, no es una persona llamada a estar fuera, uh-huh. O sea, fuera del mundo, ¿verdad? No es una persona, ni dos, ni tres, es una iglesia que es global, donde ya no existen denominaciones, donde ya no existen los bautistas, donde ya no existen los pentecostales, donde ya no existen los metodistas, donde ya no existen los luteranos, ya no existe nada, es simplemente una iglesia, uh-huh. ¿Verdad? Hoy en día existen muchas denominaciones y causa mucha división todo eso, ¿verdad? Sí. Pero al final de cuentas, en el cielo con el Señor, allá vamos a estar bautistas, allá vamos a encontrarnos pentecostales, allá nos vamos a encontrar con una infinidad de denominaciones que humanamente los hombres han puesto, ¿verdad? Así es, hermano. Somos una unidad que estamos apuntando hacia la eternidad, obviamente, ¿verdad? Siempre. Pero somos una unidad que debemos de entenderla desde aquí, desde la tierra. Porque si no entendemos que la iglesia local, que es una unidad, entonces creo que va a ser difícil que esa persona que no lo entienda llegue al cielo. Uh-huh. Así es. Sí, es cierto. Sí, es cierto, porque, ¿cómo se llama? Cuando nosotros entendemos esto de las iglesias, que pues hay muchas denominaciones, como decías, muchas personas, y están divididas por reglas a veces hasta humanas, ¿verdad? Que reglas humanas que porque aquellos no hacen esto y aquellos hacen esto, o sea, reglas que realmente
no estorban para una comunión, pero sí es cierto, en el cielo van a estar todos, va a ser una iglesia. Dios no viene nomás, no, es que nomás para cierta iglesia viene, no, bautista. Nomás para un puro bautista. Entonces, pero eso, lo que no hace lo bautiza, a lo que hacen los pentecostés, a lo que hacen los asambleas de Dios, es parte de una iglesia. Lo que me falta a mí lo tiene el otro. Lo que tiene el otro me falta a mí. Y esa es una unidad, debe ser una unidad a servir a Dios, Obvio, sí, en esta vida siempre hay esas divisiones, y no solamente en las denominaciones, a veces lo vemos hasta en nuestra propia iglesia. Sí. En nuestra propia iglesia. ¿Cómo ves, Ali? Sí, pues recordemos que la iglesia es la iglesia de Jesús, ¿verdad? Somos la iglesia de Él. Y bueno, hablando acerca de cuando hay divisiones, bueno, siempre tratar pues de ¿cómo se llama? De unirnos. Siempre va a existir eso, pero necesitamos evitar todo ese tipo de malas pues acciones de parte de nosotros, evitar la división, evitar toda la murmuración, el hablar mal, cuidar nuestra boca, pues todo lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque a veces hablamos cosas que nos traen consecuencias con nuestro hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que decimos, y sobre todo con los pensamientos, porque de ahí sale todo, ¿verdad? De los pensamientos del corazón, de ahí salen muchas cosas. Entonces hay que cuidarnos unos a otros, procurarnos en unidad, y bueno, hay que tomar el ejemplo bíblico de cómo antes vivían los primeros cristianos, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 2 nos dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces dice que estaban juntos, ¿verdad? Ellos siempre procuraban estar unidos, siempre estar juntos, porque el mundo los rodeaba, estaban siendo perseguidos, los querían matar, y ellos procuraban siempre estar unidos. Entonces eso debemos de procurar igualmente nosotros, la unidad, porque como bien dijimos, no hay denominaciones, no hay otra bandera que no sea Jesucristo, que no sea Dios, que sea Dios mismo el que nos va uniendo, porque es Él el que nos une para sus propósitos, para sus planes. Entonces es importante, ¿cómo se llama? Fomentar, y más que fomentar que se ha hablado, sino que practicarlo, de verdad unirnos y dejar todo lo que nos pudiera provocar que no estemos así. Así es. Somos unidos. Así es, ahí en la oración de Jesús, ahí en Juan 17, cuando Dios ora por sus discípulos, ¿verdad? Dice ahí Juan 17:11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y luego nos vamos al 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de una unidad, ¿verdad? De una iglesia no solamente local, hay una iglesia global, ¿verdad? Una iglesia en la cual por las mismas palabras de Jesucristo está creyendo, ¿verdad? Una iglesia que por las mismas palabras que en esta misma oración pues nos está integrando a cada uno de nosotros. Realmente cuando dicen, no, pues es que los apóstoles que realmente no tenían una denominación, eran cristianos, amaban a Dios, amaban el evangelio, y lo hacían por amor a Cristo. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra, realmente
es el amor a Cristo. Cuando usamos nuestros dones, es por amor a Cristo, realmente. Si amas tu iglesia y si trabajas para tu iglesia, y eso es importante, amar a nuestra iglesia, trabajar para nuestra iglesia, hacer crecer nuestra iglesia, eso es importante, sí, pero lo más importante es que aquella persona, que aquel ser humano en el que estás hablándole, que crezca en Cristo, que Dios transforme su vida. Eso es lo más importante, y ese es el fin común de cada creyente, de cada quien, hablarle para que cambie. Dice la palabra de Dios, unos siembra y otros cosechan, ¿verdad? Unos siembra y otros cosechan, y necesitamos sembrar. A lo mejor no vamos a alcanzar a ver la cosecha, pero ya estamos sembrando en Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor nuestro otro hermano va a cosechar, pero iba a cosechar algo que tú ya, por la obra de Dios, ¿verdad? Lo hiciste, ¿verdad? Por amor a Dios. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, pues de hecho, bueno, ahorita estaba buscando una cita aquí en Corintios. Habla precisamente de las divisiones, ¿verdad? Que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Ya había divisiones ahí. Le llegó el rumor a Pablo, ¿verdad? Le llegó la información más bien a Pablo, y que había divisiones, pero es lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Corintios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Pero ve lo que dice aquí, en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces ahorita mi hermano también leía en Hechos 2, Hechos 2 versículo 1 dice que estaban unánimes y juntos, pero tal parece que la iglesia hoy en día, hermano, está solamente junta, sí, y no está unánime en una misma mente, porque todos, unos dicen, es que yo creo tal cosa, y nadie, nadie hablando generalmente, hiperboleando, como dicen, exagerando, no dicen, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Yo digo tal cosa y el hermano dice tal cosa y el otro hermano dice, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en cuanto al gobierno de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los solteros? ¿Qué dice la Biblia en cuanto... La Biblia está llena de información para todos, desde los niños hasta los ancianos, ¿verdad? Desde el que trabaja hasta el que es el dueño de la empresa. Para todos hay información de la Biblia, ¿verdad? Y es muy fácil levantar la mano y decir yo creo, pero creo que la iglesia se une en el conocimiento de Dios, diciendo, la Biblia dice, esto es lo que Jesucristo decía en la tentación en el desierto, ¿verdad? Con Satanás, le decía, escrito está, no le decía, yo creo que es así, no, escrito está. Y creo que cuando estudiamos la Biblia, cuando la conocemos, por ende conocemos a Cristo, ¿no? El Cristo nos lleva a una unidad. Efesios 4 habla de la unidad en el Espíritu, pero también habla del conocimiento, de llegar al conocimiento del varón perfecto. Entonces, mientras yo siga diciendo yo creo que las divisiones las trae la ignorancia en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, y es una responsabilidad que tiene el creyente, ¿verdad? Hablamos más adelante vamos a hablar de la relación que debe tener el creyente con la iglesia, y una de esas relaciones que debe conocer la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de que no solamente de que el pastor le enseñe, o del líder o el maestro le enseñe, sino que tiene la responsabilidad de ir a la palabra y estudiarla, escudriñarla, dice Jesucristo, porque tal parece que de ella emana la vida. Entonces, si no la escudriñamos, lo que va a pasar es que la ignorancia nos va a traer divisiones en la iglesia. Así es. Así es. Sí, de hecho, decía un hermano, que las divisiones a veces son para bien y a veces son para mal. Y muchas veces las divisiones las usa Satanás para dividir una iglesia, porque te vas enojado, porque te vas triste, porque estás desilusionado, pero realmente hay divisiones que Dios usa para multiplicar la iglesia. Entonces, multiplicar la iglesia, y yo creo que preferimos esas divisiones para multiplicarnos, para crecer en el camino de Dios, para ser mejores en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es lo que necesitamos, ¿verdad? Una división como le fue con
Pablo y, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Pablo y Silas, no. Silas, Timoteo, Apolo. Salió todo. ¿Cuál es? El que se separó y se fue con Juan Marcos. Con Juan Marcos. Entonces, esa división Dios la usó. Ya no habla de Juan Marcos cuando se fue. ¿Con quién se fue? Se me fue el nombre. No recuerdo, pero se dividió con Pablo, se fue. Entonces ya no habla de Juan Marcos, pero yo pienso que fue para bendición de la misma iglesia, porque fueron y hablaron la palabra de Dios, testificaron la palabra de Dios. Entonces Pablo agarró su rumbo y Juan Marcos agarró su rumbo y fueron para beneficio y crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es salir? Sí, bueno, solamente agregar, ahorita que hablábamos acerca de la unidad, que tú leías el versículo de que cuando Jesús oraba, que sean uno, Jesús decía, o sea, la petición de Jesús era que nosotros fuéramos uno, ¿verdad? O sea, que no fuéramos, varios, o sea, que dijeran, acá hay unos, acá hay otros, no, que fueran uno. Entonces, pienso que Dios, nos está hablando y nos dice eso, o sea, que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Entonces, cuando leo, por ejemplo, sigo leyendo en Hechos la vida de los cristianos, la de los primeros cristianos, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, bueno, sabemos que todos tenemos necesidades, ¿verdad? En esta ocasión era una necesidad económica, una necesidad financiera para alimentarse. Entonces, dice que según la necesidad repartían, y perseverando y unánimes, otra vez leemos la palabra, ¿verdad? De ser unos, a final de cuentas, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces nos enseñan mucho, la verdad. Yo me acuerdo que la vida por ejemplo, de mis abuelos, de mis antepasados, practicaban mucho más la unidad que hoy en día, que me ha tocado a mí. Y digo, bueno, qué bonito sería que igual como estas personas, como estos primeros cristianos, que perseveráramos unánimes cada día en el templo y partiéramos el pan, ¿no?, en las casas, que volviéramos a la convivencia entre hermanos, comer juntos, con alegría y sencillez de corazón. Eso es muy importante, ¿verdad? Alabando a Dios. Entonces había un propósito de unirnos, que es alabar a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, decían. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es algo que en esta semana yo experimenté, porque hubo un joven que llegó a la iglesia y a mí se me venía esa mente. Yo decía, es que, por ejemplo, él decía, no, pues es que a mí me invitó esta persona y pues yo iba a otra parte y pues entré el miércoles y pues ya me queda el culto, y me pregunta y a cada rato está ahí y yo lo procuro. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, a mí hace mucho que no me ha tocado experimentar esto, pero hoy en esta semana lo pude experimentar, que el Señor añadió a esta persona y que Dios está tratando con él y todo. Entonces, sí, es importante nosotros que ya tenemos más tiempo el cuidar a esas personas. Sí. O sea, a lo mejor vienen en un contexto difícil, vienen en un contexto pues diferente al nuestro, y es el cuidar, o sea, cómo somos, o sea, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos, procurarlo. Y ven a la iglesia, mira, aquí vas a aprender y todo esto. Y me sigue mandando mensajes, me dice, ¿va a haber culto? Y yo le digo, sí, va a haber culto, ven, o yo voy, te dejo, o algo, no sé, procurar eso. Esa es la tarea. Esa es la tarea, llevar a los jóvenes, a esas personas que están llegando nuevos, llevarlos a un crecimiento en Cristo primeramente, un crecimiento en la iglesia, y que empiezan a usar sus dones para la obra de Dios. Así es. ¿Cómo es, Enrique? Sí, pues es que hay diferentes responsabilidades, ¿verdad? Con nosotros, como decía mi hermano,
los que ya tenemos más tiempo, ¿verdad? Aunque hay gente que tiene, yo tengo desde el 2008 convertido. Hay gente que tiene desde los 90, desde los 80, desde los 70, ¿sí me explico? Pero han llevado un cristianismo demasiado tranquilo, ¿verdad? Que siguen siendo espectadores, es la tristeza. Así es. Es la tristeza que... Wi-Fi, decía el hermano. Tienen muchos años y les preguntas algo de la Biblia y no lo saben. Dice Pablo, oye, ya deberías de estar comiendo viandas, ya deberías de estar comiendo carne sólida. Ajá. Y todavía sigues comiendo leche espiritual, ¿verdad? Con los primeros rudimentos de Cristo, las primeras doctrinas, ya deberíamos estar profundizando en la palabra, es lo que les digo a los hermanos de mi iglesia. Yo ahorita el Señor me ha permitido dar la escuela dominical y es algo muy bonito porque me permite enseñarles a los hermanos. Y lo que yo siempre les digo a los hermanos es transmitan este conocimiento más allá todavía. ¿Sí? El asunto es ir creciendo, no llevando un evangelio light. Y te decía ahorita que hay unas responsabilidades que tenemos. Una de ellas principalmente está en la relación con Cristo, ¿verdad? Sí. Porque se va a escuchar muy tonto, no sé cómo quieran decirlo, pero hay personas en la iglesia que no tienen una relación con Cristo. Es cierto. Me ha tocado escuchar casos de que jóvenes van para que les den su domingo, ¿sí? Sí. Jóvenes van para que los dejen salir en la noche, sí. Jóvenes van para que los dejen tener novias, ¿sí? Es cierto. Y lamentablemente lo principal no existe, que es tener una relación con Cristo. Sí. En ocasiones en la iglesia no existe. Entonces, una iglesia local es muy importante, muy necesaria para el crecimiento, pero no nos va a salvar. Realmente lo que nos trae la salvación es la relación que tenemos con Cristo, ¿verdad? El Señor dice en Juan 14:6 que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces sí, yo estoy en una iglesia, tengo años en una iglesia, pero nunca he tenido una relación con Cristo. Entonces, lamentablemente, pues hermanos, discúlpame, pero no nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Como pasó con Samuel, ¿verdad? Samuel capítulo 3, en el primer libro de Samuel, dice que Dios era el que le hablaba y se despertaba Samuel y iba con Elí, con el sacerdote, y le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué me hablas? No, yo no te estoy hablando. Y le dijo una, y la segunda vez, y la tercera vez le dijo Elí, le dijo, a la próxima vez que vuelvas a escuchar tu nombre, dile, heme aquí, Señor. Sí. ¿Qué pasó? Y Samuel vivía en el templo, ¿no? Sí. Y Samuel vivía cerca del arca, sí. en el templo, ¿sí? ¿Y cuál era el punto? ¿A dónde voy? Es que no conocía a Jehová. Sí, vivían ahí en el templo, ¿no? La verdad no recuerdo si aún era el tabernáculo o ya era el templo, no recuerdo, pero vivía ahí en el punto donde Dios daba sus decretos, donde Dios daba su palabra, donde se manifestaba. Ahí vivía Samuel. Sí. Y no lo conocía a Dios, ¿sí me explico? Y hoy en día es lo que pasa con muchos jóvenes y hermanos ya grandes y muchos niños, sobre todo muchos niños que no son bien encaminados. Exacto. ¿Sí me explico? Había muchos seguidores de Cristo y les decía, ustedes me siguen porque les doy de comer. Sí. No tenían una relación con Cristo. Tengo una predicación hablando de los soldados que estaban crucificando a Cristo. Hace mucho prediqué de que esos soldados estaban cerca de Jesús, estaban cerca del sacrificio, pero no tenían una relación con Cristo. Así es. Y creo que una de las responsabilidades principales de todo creyente es tener esa relación, estar ligados completamente a Cristo. Y de hecho es enseñarles, así como lo vio Elí a Samuel, enseñarles, contesta esto, aprende a escuchar la voz de Dios. Así. Aprende a escuchar la voz de Cristo, aprende a amar a Dios, porque realmente muchas veces
a hacer unas cosas nomás porque me la están poniendo a hacer. Exacto. Y cuando lo hacemos por amor a Dios, créeme, cambian las cosas, ¿verdad? Sí. Cambia el objetivo y La lo haces pasión. con la pasión, la alegría. Así Entonces, es. cuando cambia todo, te cambia el panorama cuando te pregunto, yo siempre me encanta ese pasaje donde les dice que desaparece Jesucristo y les dice, y ya crucificado, ya resucitado, y les dice a estos hombres, no ardía tu corazón. Exacto. Entonces, y siempre me encanta ese pasaje porque es algo que me mantiene a tierra. Dices, Sí. mi corazón debe arder, mi corazón debe estar enfocado. Entonces, y cuando me desenfoco, no ardía tu corazón, y es algo que me pregunto, no ardía tu corazón. Sí. Entonces, es algo que tenemos que transmitirlo y no solamente quedarnos, como dices, hay mucha información y nos hacemos una cabezota así, porque la guardamos para nosotros. No queremos enseñar, y créeme, cuando empezamos a enseñar, empezamos a aprender más que cuando recibimos. Así es, hermano. Sí, Y de hecho, el ejemplo que estás dando es de los del camino Maús, se llama. sí. Y estaba Cristo caminando con ellos y no se daban cuenta, ¿sí me explico? Sí. O sea, hoy en día es lo que pasa en la iglesia, por eso debe haber principalmente, número uno, una relación con Cristo. Si no la hay, pues vamos bueno, yo no me incluyo, pero si no hay una relación con Cristo, van a seguir siendo espectadores nada más. Van a seguir siendo visitantes nada más. ¿Sí? Sí. Alguien ocupando una silla, un lugar en la iglesia. Mira, dice, si te llamas a ti mismo como cristiano, pero no eres miembro de una iglesia local o que asistes regularmente, me temo que puedes ir camino al infierno. Ahora, Oh, sí. entonces, la relación con Dios, estamos hablando de la relación con Dios. ¿Cómo debe salir? Sí, por ejemplo, hay un pasaje también en la Biblia de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero habla acerca de la instrucción, o sea, habla acerca de alguien que le está enseñando, que le está diciendo: vete por este camino, o sea, este es el buen camino. Hablábamos de que Jesucristo es el camino, entonces si nos enseñan el camino, o sea, es la parte, ¿no? O sea, de la instrucción, de la enseñanza, del aprendizaje. Habla del niño, y que es muy eficaz, es cierto. Yo soy un testimonio de eso, o sea, que desde chico me enseñaron y no me he apartado. Que he tenido dificultades, sí, pero hay una instrucción, o sea, hay una enseñanza, sí. O sea, hay esa tarea, ¿no? Esa tarea pues sí, de aprender, de seguir siendo pues fiel a la iglesia y en todas las áreas en las que se ocupan, ¿no? Pero sí es importante pues ver esa parte de responsabilidad que tenemos también. Dice una gran iglesia, lema de la iglesia, una gran iglesia necesita un gran mandamiento, una gran comisión para dar a conocer a un gran Dios. Entonces necesitamos un gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La gran comisión es hablar la palabra de Dios. Y si no tenemos esas dos cosas, no podemos dar a conocer a Dios. Entonces necesitamos esa gran iglesia local que ame a Dios sobre todas las cosas, que ame a su prójimo, porque si no amas a Dios y al prójimo, no vas a cumplir la comisión. Así es. Entonces necesitas tú como iglesia, nosotros como iglesia, amar primeramente a Dios, amar a nuestro prójimo, y por consecuencia por ese amor a Dios, por ese amor al prójimo, vamos a cumplir la gran comisión. Así es. Y vamos a dar a conocer al gran Dios que ha cambiado nuestras vidas. Sí. ¿Cómo es? Sí, ese primer punto que estamos tratando es algo esencial, ¿verdad? Si yo por más que evangelice, yo por más que quiera hacer crecer la iglesia en la que yo colaboro, si no tengo esa pasión, esa relación con Cristo, estoy dando un mensaje hueco. Así es. Estoy dando un mensaje
sin poder, un mensaje sin pasión, un mensaje que simplemente pudiera llegar a decir que es una filosofía que creo y ya, como cualquier otra filosofía, ¿verdad? Sí, es. Pero cuando tenemos ese punto principal, una relación con Cristo, entonces todo lo demás se acomoda solo, ¿verdad? Así es. Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va a ir añadiendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Entonces, terminando con este punto, es muy esencial y para las personas que nos ven o que nos escuchan, ¿verdad? Llevar a la gente, tenemos esa responsabilidad con la iglesia local, con nuestras iglesias locales de cada uno, tenemos la responsabilidad de si yo veo una persona que su espíritu está contristado, que se está apagando el espíritu, dice la palabra, no apaguéis el espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo la responsabilidad de encaminarla al fuego, ¿verdad? De encaminarla a Cristo, tengo esa responsabilidad con ella. Ahora, hay más responsabilidades. Otra de esas responsabilidades es hacer de la iglesia algo rutinario, y no algo rutinario porque a veces decimos algo rutinario, es algo como algo feo, algo que es como sin pasión, ¿verdad? No, pero yo estoy hablando de algo rutinario cuando estoy diciendo que la estoy haciendo parte de mi día a día. Exacto. ¿Sí? Porque si yo soy un cristiano domínguez, ¿verdad? De domingos o de miércoles, y ya se acabó, no voy entre semana, no oro por los hermanos, no visito o no estoy involucrado en los eventos de la iglesia, pues también no tengo esa relación con mi iglesia local, ¿verdad? Exacto. Tengo que hacerla parte de mis hábitos, sí. así como nos bañamos todos los días, así como comemos todos los días, sí, así como voy a trabajar todos los días. Para mí, yo digo que para mí tan arraigado tengo el trabajo en mi vida, ¿verdad? Como la iglesia. Así es. O sea, no digo que todos los días, pero la mayoría de los días de la semana tengo algo que hacer en la iglesia. Así es. Cuando no es ensayar, es estudiar por la clase. Cuando no es dar la clase, es alguna charla con los jóvenes. Cuando no es con los jóvenes, es estar aquí, ¿verdad? Es la primera vez que estoy aquí, pero he compartido en otros lugares, ¿sí me explico? Así y siempre de la iglesia yo hago ese, ¿cómo decirlo? Parte de mi día, ¿verdad? Parte de mi vida. De la vida. Tengo una responsabilidad con mi iglesia local y esa es la parte de mi vida, no es los domingos nada más. Y eso a veces hay gente que, yo soy miembro de esta iglesia, sí, pero miembro, ¿cómo que miembro? Pues si vienes una vez al mes, vienes nada más los domingos. Sí, no contribuyes con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu alfolía, ayuda a los hermanos, no vienes los días de oración. Es que la oración es muy aburrida, sí, la oración es la que levanta, la que prende la llama del espíritu, la que prende la pasión. Sí, es cierto. Sí, ¿y qué pasa? Lo que dice Hebreos 10:25, que muchos tienen por costumbre no ir, sino dejar de ir, ¿verdad? No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así es. De hecho, sí es cierto lo que dices de que lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Debe ser esa pasión, esa pasión, no pasión desenfocada, una pasión enfocada, porque también la pasión desenfocada pues, trae errores en nuestras vidas. Sí. Debe ser una pasión enfocada a lo que estamos haciendo, a ser discípulos, esa pasión. Por eso decía y lo digo, que arda nuestra vida, que arda nuestro amor a Cristo, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, ¿cuál era? Se me olvidó. Bueno, yo traigo, porque estábamos hablando me pedías de que cuál era la responsabilidad, ¿verdad? De los miembros. Entonces, la primera era la relación con Cristo, la segunda es no dejarse de congregar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, la tercera es el servicio. Que ya me acordé. El servicio. Uh-huh. Ahora, el Señor nos dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis, ¿verdad? Así es. En el Evangelio de Juan. Y decimos, pues el Señor le lavó los pies a sus discípulos.
y se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a toda su vida, todo lo que él hizo, o ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Y qué hizo Jesús? Oraba, ayunaba, amaba a las personas, amaba al prójimo, instruía, enseñaba, se sentaba con una pasión en el sermón del monte y les predicaba. Y eso que hacía Cristo, nosotros debemos de hacerlo también. Claro, jamás en nuestra humanidad vamos a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿verdad? Pero podemos hacerlo más posible. Ya tenemos tiempo dando Corintios en la iglesia. Ajá. Antes de Corintios dimos 1 y 2 Tesalonicenses y les decía a los hermanos, realmente cuánto hemos hecho por el Señor, hermanos. Vemos a un Pablo con 4 viajes misioneros. Bueno, el cuarto fue porque se olvidaban preso pero aún preso, hermano, aún estando preso fue y hizo la obra del Señor, ¿verdad? Ya había estado encarcelado en Filipos, ¿verdad? Al norte de Tesalónica, y salió de Filipos y llegó a Tesalónica y abrió una iglesia y lo golpearon, lo dejaron casi muerto, ya pensaban que estaba muerto, y se levantó y siguió su camino. Y decimos, ¿cuánto he hecho yo por el Señor? ¿Cuántas almas he traído yo? Si Pablo hizo quién sabe cuántas iglesias vamos a decirlo, en la vida que le quedó después de que siguió a Cristo, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo, hermano? Y es cuando nos vemos bien chiquitos delante del Señor y decimos, realmente no he hecho nada. Si Pablo, así mismo, bueno, no recuerdo si era Pablo, no me sé toda la Biblia tampoco, pero hay una cita que dice, siervo inútil soy. Uh-huh. Pero creo que sí era Pablo. Siervo inútil soy, aún con todo lo que hizo. Entonces le decía a los hermanos, ¿dónde nos deja esa frase a nosotros? Si a veces nos da vergüenza cruzar la calle y testificar, predicarle a mi vecino enfrente, a mi vecino de seguida. ¿Cierto? Entonces el servicio, hermano, como tercer punto, ¿verdad? Es algo que nos deja bien pequeños en la iglesia local. O sea, una iglesia local la vemos, una iglesia local de 50, 30, 60, 100 miembros, 200, 400 miembros, ¿verdad? Pero realmente la responsabilidad con la iglesia local no es con esos miembros, sino es afuera también, el servicio también es afuera. Así es, sí. De hecho es el servicio. Lo estábamos hablando en el podcast pasado y realmente es eso, el servicio a nuestro Dios primeramente, y por ese servicio que damos a nuestro Dios engloba el testificar la palabra de Dios, el hablar la palabra de Dios. Entonces dice, la iglesia conforma los dones espirituales de cada quien. Sí, los dones espirituales, y así crece la iglesia con cada don. Pero el testificar no es opción, no es un don, es una responsabilidad. Es una responsabilidad de un cristiano. O sea, yo tengo el don de evangelizar. No es un don, es que tienes que, es un compromiso con Dios, tienes que hacerlo, porque a eso nos ha llamado Dios. El estar en la iglesia solamente es animarnos, llegar los domingos, es llegar a alimentarnos de la palabra de Dios y a animarnos unos a otros, estar en comunión, alabando a Dios. ¿Para qué? Para seguir la batalla. ¿En cuál batalla? En la de lunes a viernes o a sábado, en esa batalla en la que estamos afuera de la iglesia. La batalla está afuera, no está adentro. Adentro vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios en unión y vamos a aprender. ¿Para qué? Para ponerlo en obra afuera de la iglesia, para ponerlo en obra a las personas con las que me rodeo, con las que están en mi escuela, con las que están en mi trabajo, con las que están en mi área, con mis vecinos, con los que me suben al camión, decirles, Dios es real. Dios es real y Dios ha cambiado mi vida y ha cambiado mi corazón y soy un ejemplo
de Dios que me ama. Así es. Entonces, ese es el trabajo. Ese es el servicio. El servicio es la responsabilidad con la iglesia de Sí, local, ¿verdad? sí, ¿cómo es, Andy? Sí, dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces me llama la atención que dice el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí. Entonces esto es una lección, ¿verdad? Que hablando del servicio nos habla de que Jesús se hizo siervo, o sea, se hizo, dice aquí que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, un servidor. Jesucristo vino y dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Así es. Entonces nos habla Filipenses también de esto, y es importante que no hagamos algo por contienda. Sé que a lo mejor a lo mejor nosotros no lo hemos hecho, pero es importante, o sea, a lo mejor Dios habla, o sea, los que nos estén escuchando, es nada hagamos por contienda o por vanagloria, por decir, bueno, es que yo hago esto, yo hago lo otro, o mira, voy a competir, voy a hacer las cosas mejor que él, o sea, por contender, por pelear, o porque pasa, o sea, sabemos que pasa, o para decir, es que mira, yo tengo estos dones, yo tengo estos talentos, y tú, pues, ¿qué tienes? O algo así. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Así es. O sea, muchas veces ¿qué será? El ego. Dice, no, pues es que Dios me dio este don y pues yo soy mejor que tú, que yo hago las cosas mejores. No, dice la Biblia que estimando como a cada uno de los demás como superiores al mismo, o sea, con humildad. Jesucristo dijo que tomad mi yugo, que es fácil, que es ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, muchas de las veces yo estoy de acuerdo que por la ignorancia en la palabra cometemos muchos errores, o sea, vivimos de una manera errada, de una manera pues que no es bíblica, o sea, que no pues va de acuerdo con las actitudes que Dios quiere o como Dios quiere que seamos. Pienso yo, se me viene mucho a la mente el versículo que dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, entonces para instruir en justicia. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, tiene que haber una instrucción de parte de Dios a través de su palabra. Así es. El último comentario, ya se nos fue el tiempo. Un último comentario, Enrique. Bueno, la cita que leías, hermano, habla. Dice Filipenses 2:5, tener el mismo sentir que Cristo Jesús, que de humildad y amor, ¿verdad? Uh-huh. Y más adelante dice que se hizo hombre y se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es algo que también es una responsabilidad de nosotros con la iglesia, ser obedientes, ¿verdad? Uh-huh. Digamos al principio, ejemplo os he dado, ese ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. El que Cristo se hizo obediente, aún siendo Dios, sujetándose al Padre, ¿verdad? Por voluntad, no porque como a fuerzas, no, sino que lo hizo bajo su voluntad, ¿verdad? Estamos en el Getsemaní y dijo, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay otra relación del creyente con la iglesia que es la obediencia, ¿verdad? Y principalmente, por ejemplo, en los
¿cómo podríamos llamarlo? Los sacramentos, ¿verdad? En el bautismo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene años en la iglesia y nunca se ha bautizado. ¿Por qué? Pues porque no le parece chido, no le parece cool, no le parece padre, o no, simplemente no se quiere meter al agua, ¿verdad? Y bautizarse. Sí. Entonces es parte de la relación que tenemos con la iglesia. Hace días lo vimos, qué bonito es tantos jóvenes que se bautizaron, ¿verdad? Tantos jóvenes que expusieron su fe públicamente, y es parte de la obediencia. Parte de la obediencia es la cena del Señor, hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Hasta que regrese. Y como eso mucho más, ¿verdad? Si alguien siente el llamado, vivir por ese llamado. No solamente es, muchas veces en el instituto nos mandaban a misiones, bueno, así les llamaban misiones, iglesias. En tercer año a mí me tocó en pueblitos muy lejanos de la ciudad de Durango, unos, no sé, tal vez alguien que nos escuche puede reconocer algunos de los pueblitos. Entre ellos estaba Pánuco, estaba Vino, estaba La Noria, creo que se llamaban, muchos pueblos muy lejanos. Entonces había personas que decían, no, es que yo tengo el ministerio de misionero, y estando allá donde realmente no hay agua, donde hace frío, donde ya se me quitó. Nos llegamos a quedar adentro de la ven donde viajábamos, un friazo horrible. Nos llegábamos a quedar había muchas casas de adobe sin techo o con huecos en el techo, y ahí nos quedábamos. ¿Sí me explico? Pero la pasión por Cristo nos hacía disfrutar ese momento. Pero hay personas que solamente quieren obedecer al Señor cuando todas las circunstancias están bien de su lado, ¿sí? Cuando el poder está de su lado, cuando la comodidad. Pero cuando sacan a esas personas de la zona de confort, ¿verdad?, a lugares que van a experimentar soledad, que van a experimentar angustia, que van a experimentar frío, hambre y muchas cosas más, entonces es cuando dicen, espérame con la obediencia, ¿verdad? Sí. Ahorita no te quiero obedecer, ¿verdad? Tienes un llamado, lo vas a hacer en las buenas y en las malas. Tienes esa pasión. La pasión no se prende y se apaga cuando uno quiere. La pasión es siempre, o la pasión es una emoción, una de las dos. Sí. La pasión es constante. Exacto. Y la emoción varía, porque nuestro corazón es sentimental, y a veces cuando estamos contentos, pues está esa emoción a tope, pero estamos ya tristes y esa emoción baja. Entonces eso varía, y la pasión, yo creo, permanece. Sí, siempre permanece en cualquiera de las adversidades. Y bueno, no solamente obedecer en el sentido del llamado, ¿verdad? Que muchos dicen, yo siento el llamado, o Dios me habló para ser un pastor, un maestro, un evangelista, etcétera, un misionero. También está en la obediencia que debemos llevar en la iglesia, por ejemplo, en parte de las ofrendas, en parte del diezmo. Bueno, yo sí quiero ser cristiano, pero yo no quiero diezmar. Yo sí quiero ser cristiano, pero yo no quiero dar. Yo sí quiero ser cristiano, pero yo no quiero dirigir. El hermano encargado de la dirección, oye, hermano, te toca el domingo próximo. No, hermano, a mí no me gusta eso, ¿verdad? ¿Dónde está la obediencia entonces? ¿Dónde está el amor y los años que has tenido en la iglesia, ¿verdad? La sujeción. Exacto. Habla también la Biblia, algo que no se habla mucho en la iglesia, es de las limosnas, ¿sí? Y el Señor dice que Él se va a vestir de cualquier persona, y va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste un vaso. Entonces en la iglesia sí somos unos ángeles y damos, y que aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, y yo sirvo, y yo canto, y yo predico y todo, pero allá afuera, donde en ocasiones el Señor puede estar ahí presente, ¿verdad? Le decimos, a la vuelta. Y eso de la vuelta, fíjate que en Proverbios, no recuerdo ahorita la cita, pero Salomón dice, no le digas al que te pide, no le digas a la vuelta. Así dice. Y muchas veces cuando decimos a la vuelta, y sí traemos, a veces por no sacar el dinero, a veces vamos manejando, y por no alcanza. Sí, no me alcanza la mano. Posiblemente ahí pudo haber estado el Señor. Sí, cierto. Son parte de la obediencia que el creyente tiene como responsabilidad con su iglesia local. Todo es el llamado, el servicio. Muchos tienen un talento, otros tienen un don, otros tienen un llamado, otros tienen un servicio,
¿verdad? Así es. Porque tan importante es el que predica como el que hace el aseo. Así es. Tan importante es el que toca la alabanza como la hermanita que hace la comida, ¿verdad? Así es. Entonces, todos tenemos una responsabilidad directa con nuestra iglesia local y debemos amarla y debemos mantener la unidad y debemos hacer todo lo posible porque no solamente los que estamos al frente caminemos hacia el conocimiento, sino los que se han quedado atrás por muchos años, Sí. ¿verdad? Tomarlos y también ustedes, ¿verdad? atraerlos. Así es. Sí, ese es el sometimiento al pastor, hermano. Eso también es algo muy importante en la iglesia local. Así es. Someternos a la autoridad que Dios está poniendo, ¿verdad? Muchas veces, sí, bueno, es que se pusieron el nuevo pastor, pero no me quiero someter a él. O sea, y muchas veces tenemos que someternos a ese pastor que Dios puso, a ese hombre que Dios puso, porque realmente de ahí, créeme, el pastor ora por esas ovejas, el pastor que tiene la responsabilidad de orar por aquellas personas que Dios ha puesto en el rebaño de Dios, ¿verdad? Porque realmente sí, no es el pastor más que las ovejas, sino que Dios lo puso por un propósito, entonces para guiar esa iglesia, entonces es bueno someternos a nuestros líderes juveniles, a nuestros líderes en el pastorado, y es bueno trabajar en conjunto, porque realmente el pastor no quiere lo malo para ti, sino que él lo que quiere es que crezcas, y lo más bonito es que ese pastor diga, pues me está superando en predicar, y qué bueno, o sea, es un orgullo yo pienso que para todos pastores es un orgullo que un joven esté predicando, esté evangelizando, esté trabajando para el Señor, y es un orgullo para todos los pastores que Dios lo ayudó al pastor a encaminar a ese joven, a esa persona, para hacer la voluntad de Dios. Así es. Bueno, una cita, vas a tener que poner podcast Iglesia Local 1 y podcast Iglesia Local 2. Entonces, una cita acerca de lo que hablaste es en segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino. Versículo 2, ve lo que dice: que prediques la palabra y que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es. ¿Sí me explico? O sea, ahorita hablamos de la responsabilidad que el creyente tiene con la iglesia, pero ahora estamos hablando de que la iglesia también necesita comprometer a los creyentes, ¿verdad? Y cómo se va a comprometer, principalmente viendo el ejemplo de los de adelante. Uh-huh. Y los de adelante, ¿qué tienen? Tienen esta responsabilidad delante del Señor de estar, híjole, aquel joven ya tiene tiempo que vive tal pecado y nadie le ha hecho nada. Bueno, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Decía un hermano que nos daba homilética, si no me recuerdo. Decía: vale más ponerme un momento rojo que ponerme siempre de todos colores, ¿verdad? Entonces, en ocasiones es necesario, como dice aquí la palabra, que le dice Pablo a Timoteo: reprende, redarguye, doctrina, predica, y en ocasiones, pues simplemente no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí es necesario llevar a los creyentes, ¿verdad? Cuando en ocasiones no están orientados, es necesario encaminarlos hacia el ministerio, ¿verdad? Hacia el servicio del Señor, hacia lo que el Señor quiere de su iglesia, ¿verdad? Hacia Él, hacia su servicio. Es que no estamos acostumbrados a confrontar. Así le sacamos a confrontar, y realmente la palabra de Dios nos habla también de que tenemos que confrontar con sabiduría. Con sabiduría, ¿para qué? Para que esa persona también sea obediente a la palabra de Dios. Entonces, último comentario, Salí. Ahorita lo que decían hermanos acerca de que la responsabilidad que tiene ahora uno de aquí para allá con los demás hermanos es porque, por ejemplo, a uno lo ven, ¿me entiendes? Y por ejemplo, los que
pues más chicos ven qué es lo que hacemos y ellos están aprendiendo. Así es. Y igual todos, o sea, por ejemplo, yo veo, digo, bueno, yo veo los de arriba y yo digo, o sea, están haciendo estas cosas, me están enseñando, o sea, con las acciones de cómo viven, cómo tratan a su familia, a sus hijos, o sea, por ejemplo, yo pues no tengo esposa, yo no tengo hijos, no tengo nada, pero veo a los demás, digo, aquel matrimonio me inspira a ser como él, o sea, algún día quisiera tener eso, ¿me entiendes? O sea, es una responsabilidad, yo digo, bueno, ahora, si los demás ven algo en mí, que vean algo bueno, o sea, que vean algo bueno, y lo malo, pues eso, o sea, tratarlo y decir, ¿sabes qué, señor? Yo sé que ellos me están viendo, o sea, ellos quieren, de alguna manera, ven algo bueno y lo quieren imitar, ¿verdad? Sí. Y a veces, ser influencia, o sea, es esa influencia que inconscientemente está, o sea, porque Así no es. todo el tiempo sabemos de que está, ay, es que voy a influir, no, pero ese es de lo que hablo, o sea, de aquí para allá, o sea, bueno, que debo de saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que de cuidarme, pues, o sea, de qué es lo que hago, porque sí, todos vemos, o sea, por ejemplo, yo veo, o sea, es que yo algún día quisiera tener un matrimonio así, porque lo veo físicamente, ya no solo teórico, sino práctico, Así y decir, es. mira, tal persona, tal matrimonio me inspira a yo tener, una esposa así, tratarla como él la trata, porque por ejemplo unos pueden decir y predicar y saber y todo, pero cómo tratan a su esposa, y uno lo ve y dice, pues no hay congruencia, o sea, y es como que una separación, decimos, es que pues se lo saben, más no hay una práctica. Entonces es esa responsabilidad, o sea, de todos, el decir, siempre va a haber alguien detrás de nosotros, o sea, siempre va a haber alguien así, porque a mí me ha tocado seguir a alguien, de repente yo veo que me están siguiendo y digo, ajá, o sea, tengo que tener ese cuidado de lo que yo hago, cómo hablo, qué hago, Esa responsabilidad. sí, todo, porque todos vemos, o sea, yo veo, decir, bueno, verdaderamente lo practicamos, verdaderamente lo hacemos, y así. Sí, bueno, y luego hay unos matrimonios cristianos que te inspiran a casarte, ¿no? Y los otros te inspiran a que no casé. Pablo, yo tengo el don de yo no me quiero casar. Sí, cierto. Y hay unos que dicen, Dios mío, no, jamás, no quiero casarme, No quiero eso. Vete de aquí, Satanás. Tanto sí, así es cierto. Y muchas veces dicen no vean al hombre, vean a Dios. Pero realmente necesitamos ver ese ejemplo en una persona, en esa persona. Es lo que nos invita a seguir adelante. Y digo, wow, yo quiero ser como aquella persona, amar como aquella persona. Y sí, cierto, es cuando Dios está obrando en alguien. Entonces, somos ejemplos y alguien es ejemplo para nosotros. Así es. Entonces, el último comentario es... pues echarle ganas en nuestra iglesia local, no dejar de congregarnos, sino que ayudar a nuestro pastor, porque muchas veces nuestro pastor es el que lleva la responsabilidad y muchas veces es el que está luchando solo y a veces lucha solo y a veces no sabe, tiene dificultades con la familia, dificultades en la iglesia, en su trabajo, no sé, pero sí muchas veces pelea solo sus batallas y necesita ese apoyo espiritual, ese apoyo moral, en el cual que le digas, no estás solo, Dios, nosotros te apoyamos, nosotros estamos aquí orando por ti, no estás solo, nosotros te amamos. Entonces eso para una persona es muy valioso, para un líder es muy valioso, lo que estás haciendo no es en vano, que muchas veces quieren tirar la toalla por los problemas, dificultades que hay, pero realmente lo hacen por el amor de Dios. Dice, él decía un hermano, decía de la perla de gran precio, cuando
encuentras esa perla de gran precio, esa es una motivación para seguir adelante, que es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios que está ardiendo en nuestra vida. Entonces yo les invito a seguir adelante, muchachos, y que no sea la última vez que nos acompañas. Vamos a invitarte más seguido y claro, para que sea de bendición para, no solamente para nosotros y para las personas que nos ven. Sus redes sociales. ¿Tienen redes sociales? Yo, Enrique Cruz, Enrique CZ, yo nada más tengo el Facebook. En Facebook. Y ahí estamos, estamos al servicio, ¿verdad? Si se necesita alguna consejería, alguna duda que tengan, igual si no me la sé, aquí están ustedes, están los pastores, ¿verdad? Así es. Pero estoy al servicio de cualquier persona que necesite algo en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Y alguna pregunta de teología que tengan, de alguna duda, si yo me la sé, con todo gusto estoy a la orden. Amén. ¿Sale? Facebook, Salatiel, es todo mi nombre completo, Salatiel Eli y Nostroza Arevalo. Ok. Ese es mi Facebook. Yo estoy como Gamma WMRM7 y estamos en Facebook y en Instagram, pero también estamos en YouTube como Dunamis Podcast. Ahí pónganle like, ahí suscríbanse, compartan estos videos que sean de bendición para su vida, para su diario vivir, y estemos orando por este ministerio que Dios nos ha llamado. Sigan orando por nosotros para que Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, estás firme como soldado. Nos vemos pronto. Bye, cuídate.